Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Le damos la bienvenida a nuestro virtual training de la plataforma de Self. Antes de dar un paso a nuestra dictante, les recordamos cómo es la dinámica de hoy. Estamos en formato seminario web, por lo que las cámaras y los micrófonos permanecerán desactivados. Sin embargo, como queremos estar conectados, acá debajo en el chat del Zoom pueden realizarnos cualquier consulta y la responderemos a la brevedad. Además, tenemos nuestro canal de WhatsApp para cualquier asesoramiento directo, cualquier consulta o información que deseen solicitar. Hoy iniciaremos con el entrenamiento técnico de la mano de la doctora Francesca Rizzo Di Lasso, odontóloga en la Universidad Nacional de Tucumán, posgrado en cirugía de terceros molares y futura especialista en ortodoncia, odontología y alineadores de la uva. Luego de esta charla les estaremos brindando más información sobre cursos o acreditaciones. Ahora sí, Fran, le damos la bienvenida y te cedo el aula. Muchas gracias y buenas tardes, ya un poco de buenas noches a todos. Voy a arrancar con esta acreditación virtual que les ofrece SELF, totalmente gratuita y online, para que aprovechen al máximo. Voy a tratar de hablar despacio para que quede todo claro, pero de cualquier modo está mi teléfono, le piden a los chicos cualquier inquietud o duda que tengan a lo largo. Primero que nada, me encanta arrancar hablando un poco de la historia de los alineadores, la cual surge en 1997, o sea, más de 25 años, en la cual surge a partir de dos estudiantes de la Universidad de Stanford que ven cómo a través de sus mismas contenciones o retenedores de plástico que se usaba en ese momento, se podía llegar a producir un movimiento dental. Es así como pasar de los años y en la actualidad los alineadores vinieron a mejorar la misma ortodoncia realizada por los brackets. Esto es un breve resumen de alineadores dentales, que me encanta empezar contándoles un poco, por más que seguro muchos de ustedes lo saben. Los alineadores dentales son placas transparentes que están cargadas de información de movimiento, cuyo proceso de planificación y de producción es puramente digital. El tiempo de uso es de 22 horas y el cambio es cada 15 días. Esto va a depender mucho de acuerdo al profesional. Y ustedes tienen que saber que cada alineador realiza un movimiento de un diente o de un grupo de dientes de acuerdo a su secuenciación que se haya planificado. Es una nueva forma de hacer ortodoncia. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que hay que elegir entre brackets o alineadores. Hoy en día los alineadores vinieron para superarlos a los brackets, por supuesto, siempre y cuando también se aplique una mecánica híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Que se hagan los alineadores y se sumen un montón de aditamentos o cosas que, lo vamos a ver más adelante, que puedan ayudar a la predictibilidad del tratamiento con alineadores. Perdón. Esto más o menos nuestro mapa, nuestro guía de hoy, son los temas que vamos a tratar y vamos a ir desarrollando uno por uno. Por supuesto, el concepto de Self. Ustedes saben que Self es una marca de industria brasilera que los comercializan los chicos de Ortodent de acá de Argentina. Hay cuatro cosas que para mí distinguen a Self del resto de las marcas. Primero es el protagonismo, que vamos a hablar ahora, que le da Self a ustedes. Muchas veces trabajar con marcas en los alineadores hacen que uno se vuelva un intermediario entre la marca y el paciente. Sin embargo, con Self pudimos lograr que los alineadores o que Self trabajen para ustedes. Entonces, algo muy importante que ya les voy a explicar cómo, hace que Self sean ustedes el protagonista de esta historia, que ustedes tengan poder de decisión, que ustedes puedan personalizar absolutamente todo de la marca con su logo. Y eso es muy importante, no es un detalle menor. Tienen toma de poder de decisiones en la cantidad de alineadores que quieren trabajar, en los movimientos que quieren realizar. Entonces eso es algo que para mí se ganó mi corazón en el tema de alineadores y marcas, porque realmente yo decido y yo sigo siendo ortodoncista a pesar de trabajar con una marca. Entonces, identificar el packaging es hermoso, no solamente para ustedes, sino también para el paciente, porque el paciente por ahí sale a comer con los amigos, lleva la cajita, entonces también es una forma de marketing para ustedes, porque el paciente no va a ver una caja de self, los amigos no van a ver una cajita con la marca del self, sino que va a haber una cajita con el logo de ustedes. Entonces, para mí, eso es muy valioso.
para subir su logo de su clínica o de sus clínicas, porque pueden tener dos, tres o varias. Es muy fácil. Por supuesto que el logo tiene que tener ciertos píxeles, ciertos colores, ciertos tamaños. Eso por supuesto lo van a ver con la parte de diseño gráfico seguro de cada uno, pero es sumamente sencillo de cargarlo en la web y poder que todo lo que venga de Self desde Brasil para ustedes tenga su logo. Y eso para mí es invaluable. Dentro también del concepto de Self, lo que lo distingue de otras marcas son los planes. Dentro de los planes está el Self-Guard, el Self-Complete, el Self-Plan, el You-Plan y el Club Self. Y abajo puse cuatro cosas que me parecen muy importantes de recalcar. La primera es la utilización de cualquier escáner. Hay otras marcas que sí necesitas de un escáner en particular, pero Self te permite realizarlo con cualquier tipo de escáner. Lo segundo es agregar tu logo sin cargo. Eso es totalmente incluido. Lo tercero es la libertad, la autonomía y el protagonismo que le hablé recién. Para mí es muy importante. Y por cuarto es la nueva tecnología de producción y la materia prima. Realmente, y se los digo con mucha experiencia trabajando con distintas marcas en la clínica que comparto con mi mamá en Tucumán, realmente Self es un excelente plástico y un excelente producto. Y probamos varias marcas y realmente Self funciona muy bien. Dentro de lo que más se utiliza es el self-complete. El self-complete son cuatro opciones de tratamiento que, vuelvo a repetir, se puede agregar su logo al box sin costo. Utiliza el software Ayorto, que ya voy a hablar más adelante del tema. Incluye la guía de attachment, se puede utilizar cualquier escáner y los refinamientos sin cargo según el plan. Este cuadrito que ustedes ven acá me voy a detener para explicarlo muy bien porque es muy importante. Tienen cuatro tipos de planes. Tenemos el Self 10, el Self 20, el Self 30 y el Self ilimitado. El Self 10 son 10 pares de alineadores e incluye un refinamiento por un año. Quiere decir que son 20 pares de alineadores en total incluidos en el costo final. El Self 20 son 20 pares de alineadores, pero con dos refinamientos por 2 años. Quiere decir que son 60 pares de alineadores. El Self 30 son 30 alineadores, perdón, 30 pares, con 3 refinamientos por 3 años. O sea, son 120 pares de alineadores. Realmente es mucha cantidad de alineadores. Y el ilimitado son la cantidad de alineadores que ustedes necesiten por 5 años. De todos modos, como les dije recién, ustedes tienen la autonomía suficiente de poder decidir lo que quieren que dure el tratamiento de cada paciente. Esto es muy importante, chicos, si quieren sacarle una captura, una foto, y si no le piden después a los chicos, porque esto es muy, muy, muy importante que lo tengan en claro, el tema de los refinamientos. El Self Plan es una tecnología o una propuesta que les ofrece Self, en la cual si ustedes, por ejemplo, en sus clínicas tienen todas las herramientas para imprimir y estampar, ustedes pueden pedirle a Self que les planifique un caso. Ustedes les mandan los STL, el plan de tratamiento, toda la fase diagnóstica, ellos le hacen en la planificación y les mandan los archivos. Entonces ustedes en la clínica imprimen y estampan y aprovechan que ya lo tienen en sus consultorios. Otro que también está dentro de los planes de Self es el Self-Guard, que es la contención, que es un box que incluye las contenciones finales una vez que terminaron el tratamiento de ortodoncia. Vienen en pares de a 2, 4, 6 u 8 contenciones y vienen con un box con el logo incluido, el neceser, los removedores, los mordedores y las lijas. Todo lo que ven en la foto de pantalla con respecto a las contenciones, una vez que se finaliza el tratamiento. También voy a nombrar brevemente el sistema IORT. El sistema, perdón, me fui mucho para adelante. Ahí está. El sistema IORTO es un sistema de planificación que utiliza Self. Hace unos años atrás se hizo la fusión de Self y de Angel Aligners,
que se está fabricando actualmente en Brasil, que son dos grandes empresas de alineadores. Entonces, es un visor y software de planificación muy intuitivo, muy fácil de entenderlo, que lo tenemos a disposición todos nosotros para ser utilizado con la plataforma. Y lo último que define a Self del resto de las marcas es el Club Self. El Club Self, del cual forman todas partes hoy, a partir de esta acreditación gratuita, es para que ustedes se saquen las dudas, pregunten, conozcan la viabilidad de un caso, tengan entrenamientos, tengan tutorías personalizadas y por supuesto tengan invitaciones a eventos científicos o webinars que se realizan todas las semanas y son gratuitos, en donde speakers de a lo largo de la Argentina y a lo largo de Brasil, a lo largo del mundo, muestran y proyectan sus casos y realmente son muy interesantes. Ahora vamos a hablar de los materiales. Con respecto a los materiales, ustedes saben que por supuesto hay muchos distintos materiales de plásticos en la actualidad, sin embargo el que usa Self es un copoliéster. Se hizo un ensayo clínico en el cual se comparó el PETG, que es el que usa la mayoría de las marcas nacionales acá en Argentina, con respecto al copoliéster. Y se pudo ver, si pueden distinguir las dos líneas, el PETG está de amarillo y el copoliéster de verde. El PETG realiza mucha fuerza, pero rápidamente pierde un 77% de esa fuerza. Pierde mucha fuerza. En cambio, el copoliéster empieza capaz que con un poco menos, pero mantiene gradualmente esa fuerza y pierde únicamente un 49. Es una diferencia muy significativa, en la cual en este ensayo que se realizó con un gel azul, para conocer la adaptación del PETG comparado con el copoliéster, se pudo ver restos del gel azul en los espacios interproximales con respecto al PETG, en la cual no estaban presentes con el copoliéster. Acá les puse una foto de una paciente nuestra de acá de Tucumán con sus alineadores, la cual está fantástico, pueden ver lo estético que se ve, lo prolijo que se ve, etc. Ahora vamos a hablar un poco de los recursos. ¿Cuáles son los recursos que presenta Self? Los recursos que tiene Self, por ejemplo, esto es muy importante. Perdón, un segundo. Perdón, continuamos. Como decía, eh, madre, boludo. Acá tenemos el recorte para el botón y la escotadura para el elástico. El recorte para el botón es el que se ve en azul. Ese permite poner el botón. En cambio, la escotadura para elástico te permite en el plástico enganchar la goma. Les vamos a mostrar. Así se ve en el aorto. Se ve en azul, en donde van a pegar el botón, y en una línea donde van a enganchar la goma. Y así se ve. Esto es una cuestión de elección y de gustos, pero ustedes pueden elegir poner un botón metálico, poner un botón estético, depende de lo que a ustedes les gusta para el caso. A nosotros personalmente me gusta poner un poco más de botón estético para los pacientes, aprovechando que se ponen alineadores y por ahí no quieren ponerse no quiere ponerse nada marrón, nada metálico, nada que sobresalga, entonces por ahí le ponen un estético. Pero si el paciente no tiene problema, le ponen un botón metálico convencional. La guía de erupción. La guía de erupción se utiliza mucho, sobre todo en pacientes pediátricos, en las cuales es una burbuja de aire la cual no debe ser rellenada. Se utiliza únicamente para pacientes pediátricos que están recambiando la dentición, no tienen que ser llenados con nada. Es simplemente una burbuja para que salga el elemento dentario como una guía. Otro de los recursos que te ofrece Self es un plano anterior. Un plano anterior, vamos a ver si hay esta foto quería, es
Unas burbujas de aire en realidad son como más triangulares que van en la cara palatina de los dientes anteriores como unos biturbos. Lo mismo que realizábamos en resina con la ortodoncia convencional, se realiza con el alineador mismo. ¿Qué tiene de importante acá? Que a medida que se van realizando los cambios y los movimientos, va modificándose la forma y la posición de estos byte turbo de alineadores. Entonces, a medida que se va realizando los movimientos que yo necesito, esto se va achicando, modificando o inclusive cuando ya se logra el movimiento deseado, se lo saca virtualmente. Al contrario, tenemos el levante oclusal. El levante oclusal sirve para la cara oclusal de los molares y un dato muy importante de este recurso es que la cara oclusal del levante es la misma cara oclusal que tiene el molar abajo. Entonces, cuando vaya a ocluir el molar de arriba con respecto al de abajo, va a seguir mordiendo o ocluyendo donde mordía habitualmente. No va a ser algo chato, algo cuadrado, sino que va a ser algo habitual para el paciente. Otro recurso que tenemos es el póntico. El póntico, a diferencia de la guía de erupción, sí puede ser llenada. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden con esta cera, por ejemplo, que es muy buena, hacer, si hicieron una extracción o si el paciente después se va a poner un implante, rellenarlo a esa burbuja con una cera, en este caso esta, o cualquier cera o una resina vieja que ya no usen, para una cuestión de estética del paciente, para que el paciente no le moleste el tener los espacios de las extracciones o hasta que el paciente se haga los implantes, es un recurso muy bueno, pero debe ser pedido. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen que pedirlo y detallarlo en el plan de tratamiento, porque si ustedes no lo piden, va a venir directamente la barrita que vemos abajo a la derecha, que es como una unión entre diente y diente. Entonces, recuerden pedirla si en caso que el paciente lo desee así. Ahora vamos a hablar de los ataches. Como ustedes saben, los ataches son unas pelotitas de resina que se ponen en las caras, por lo general vestibular de los elementos dentarios, que tienen como finalidad mejorar la adaptación del plástico en esa zona, pero son elementos totalmente pasivos, no tienen ningún tipo de actividad. Lo que hacen es mejorar la adaptación. Y hay dos grandes grupos de attachment. Tenemos los convencionales y tenemos los de precisión. Los convencionales son aquellos que podemos modificar en forma, en tamaño o en grosor, e inclusive podemos ponerlos y sacarlos. Como por ejemplo este attachment de retención tamaño M. Ustedes van a ver a lo largo del concepto del attachment, por ejemplo este es de retención, puede ser tamaño S, M o L. Ese es el tamaño que puede tener el botón. Acá, por ejemplo, en amarillo está marcado un atache rectangular vertical M. Acá está marcado un attachment rectangular horizontal S+. ¿Qué quiere decir el más? El más quiere decir que es más gordito y se lo hizo el attachment más gordito con el significado de que está el recorte para el botón. Entonces, si ustedes ya van a pegar un botón, quiere decir que va a haber un corte en el alineador. Y si va a haber un corte en el alineador, yo necesito que ese plástico retenga más en esa zona. Por eso casi siempre va acompañado con un botón y al hacerlo más gordito, mejora la retención en esa zona. También tenemos un attachment de extrusión, tamaño S, y un attachment half moon que podemos ver en el 7, en el elemento 17, en forma de media luna, que suelen ser muy comunes en los elementos 7. Y estos son los attachments de precisión. Son attachments inmodificables. ¿Qué quiere decir eso? Que no los pueden sacar, que no los pueden pedir, que no los pueden sacar y que no los pueden modificar. Eso los instala el centro de planificación según corresponda, de acuerdo a la secuenciación y lo que se haya realizado, y son tres. Son los attachments de control de raíz, los de tip y de rotación. Esos tres no los van a poder sacar, aunque quieran modificarlos en el sistema de ayorto. Este es una vista oclusal de un attachment de rotación de tamaño M. Este es un attachment de tip, tamaño S.
Y este es un attachment de control de raíz tamaño M. Estos son, como dije recién, inmodificables. Una novedad es que actualmente, si ustedes lo desean y lo piden, por supuesto, en el centro de planificación, también actualmente hay un botón Power On, que sirve muy bien, por ejemplo, para una traslación de un canino con ayuda de un microimplante. Entonces, antes, capaz que por ahí debíamos recortar el botón y hacer un poco de manualidades, actualmente se simplifica mucho con la nueva innovación del Power On. Acá les voy a poner un video de un salto virtual. El salto virtual, miren acá cómo se está realizando una intrusión posterior. Esta intrusión posterior permite que la mordida que está en inoclusión, luego el salto virtual que pueden ver al último, que ven como una línea naranja, esa línea naranja se llama salto virtual y en este caso es un salto virtual vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el tratamiento las arcadas van a estar en inoclusión, por supuesto, porque se está produciendo una intrusión posterior para cerrar una mordida abierta anterior. Entonces, esas arcadas no van a coordinar, pero que si la secuenciación, la planificación y el correcto uso de los alineadores por parte del paciente se realiza de forma correcta, esto va a producirse un salto virtual y un correcto engranaje de las arcadas. Ahora vamos a hablar de cómo cargar un caso a la plataforma y de cómo va a ser la comunicación con el CAD Design. Esto es muy importante y son 3 pasos para la fabricación de alineadores. Es el diagnóstico, la planificación y el tratamiento. Para realizar el diagnóstico y realizar una prescripción online es muy importante, primero, tener los archivos STL, los escaneos. Hablamos recién que se puede realizar con cualquier tipo de escáner. Segundo, tenemos las radiografías. La radiografía sí o sí es muy importante tener la panorámica, la teleradiografía de perfil, si es un paciente, por ejemplo, periodontal o que tiene un elemento retenido, pueden pedir una seriada y las fotografías. En el caso de las fotografías, siempre mientras más, mejor. ¿Qué quiere decir en este caso? Siempre lo digo en el curso y los pacientes y siempre se ríen, pero realmente este caso es muy importante, mucha cantidad. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense que el centro de planificación en Brasil necesita tener toda la información necesaria. Entonces, necesitamos muchas fotos de la línea media, extraorales, intraorales, de la sonrisa. Entonces, mientras mucha cantidad de fotos, todo tipo, del overjet, del overbite, sacada de abajo, toda la que sumen va a ser muy importante. Para tener la prescripción online, por supuesto. Y esto es lo que le van a devolver a ustedes el centro de planificación, que para mí es muy valioso. Son 3 cosas. Primero, la posición final. Eso le permite a ustedes comparar la posición inicial y la posición final. Esto la ortodoncia convencional no lo da. Entonces, esto para mí es una gran ventaja del mundo actual y de la ortodoncia con alineadores, que es poder ver, no solo ustedes, sino el paciente. El paciente lo motiva mucho ver la posición final antes de arrancar inclusive el tratamiento. Luego tenemos el staging. El staging es el escenario. Básicamente, lo vamos a ver más adelante, por supuesto, en detalle, pero nos permite saber qué diente se mueve en cada alineador, qué diente tiene movilidad, qué diente no se mueve, cuándo hay que pegar un botón, cuándo no hay que pegarlo, cuándo hay que sacar, cuándo hay que hacer un stripping. Entonces, el staging es muy importante. Por otro lado, tengo el rango de movimiento. El rango de movimiento es qué cantidad de movimiento va a realizar cada elemento dentario a lo largo del tratamiento. Por ejemplo, un diente se instruyó 0,1, 0,2, 0,5 a lo largo del tratamiento. Entonces es información muy valiosa que tenemos al alcance de nuestra mano. Bueno, y por último, tenemos la confección, envío e instalación de los alineadores. ¿Qué quiere decir esto? Esto es cuando va a llegar sus alineadores a su clínica y ustedes los van a instalar. Tiene toda una rutina clínica, por supuesto, que ya la vamos a ver más adelante. Escuchen. ¿Cómo ingresar a la plataforma? Para ingresar a la plataforma vamos a usar Google Chrome, siempre, porque está en todas
está en todas las, las herramientas, se escucha con Google Chrome, se pueden producir con Google Chrome. Entonces, si ustedes por ahí entran de Safari o por otro lado, va a ser más complicado, así que les recomiendo siempre usar Google Chrome. ¿Cómo cargar un caso? Para cargar un caso, entran, por ejemplo, siempre, como les dije recién, a Google Chrome y ponen selfargentina.ddo.dental. Es muy importante que pongan Self Argentina. Si ustedes no lo ponen, les van a llevar directamente a la página de Brasil. Entonces, cuando quieran entrar con el mail y con la clave, les va a dar error y no van a poder entrar. Entonces, siempre fíjense que sea la página de Argentina. Una vez que pusieron su mail y su clave, que ya la pueden dejar en favoritos, entonces va a poder ser más rápido el inicio de sesión, le va a aparecer este dashboard. En este dashboard van a tener lo que dice pacientes, asuntos de clínica pendiente, setup en desarrollo, setup para aprobar. Una vez que lo aprueben, va a aparecer como setup aprobado y aguardando checkout de fase 1. Entonces, para agregar un paciente van a ir donde dice pacientes y van a apretar el botoncito violeta que dice agregar paciente. Una vez que ponen agregar pacientes, acá van a tener que hacer como una ficha clínica. En esta ficha clínica ustedes van a poder elegir la foto, el sexo del paciente, la fecha de nacimiento, su nombre y su apellido y la clínica en la cual lo van a tratar al paciente. Una vez que está elegido esto, van a ir a menú. Cuando aparece menú, van a poner agregar orden y una vez que agregan orden, se le va a desplegar estas cuatro opciones. En este caso, por supuesto, vamos a tratar de un caso complete, en la cual incluye planificación y fabricación de alineadores, que es la primera opción, pero por ejemplo, si van a hacer una contención es la segunda o un self plan es la cuarta opción. Casi siempre la que usamos es la de complete, la planificación y fabricación. Entonces, una vez que agreguen el paciente, esto es muy sencillo y muy fácil de completarlo. Primero que nada van a ver el más que tienen arriba. Ese más que le estoy señalando ahí en verde le va a permitir subir todas las fotografías intraorales, extraorales y todas las radiografías y toda la información, si quieren sumar los estudios cefalométricos o toda la información que a ustedes le venga, pueden subir lo que deseen. Y de ahí van a tener para completar todo esto el tipo de tratamiento, si es una alineación anterior o si es un caso completo. Las arcadas, ¿cuál van a tratar? ¿La superior y la inferior? ¿O solo la de arriba? ¿O solo la de abajo? ¿Qué va a pasar con la relación molar y la relación canina? ¿La quieren mantener como está o corregirla? Los attachment también, ¿qué va a pasar? Según lo que sea necesario o no en los dientes anteriores o por igual de los incisivos. También el overjet y el overbite. Esto es muy fácil de llenar. La forma de la arcada, expandirla, contraer, el apiñamiento, cómo lo van a resolver. Ustedes recuerdan que los alineadores son un sistema cerrado. Entonces, para moverse los dientes necesitan el espacio. El espacio se da por expansión, por IPR, que es el stripping, que es la reducción mesiodistal. Entonces, y por extracciones en casos muy complejos, que por ejemplo es lo que menos realizamos, pero se realiza. Entonces ustedes van a elegir qué tipo de apiñamiento tienen y de acuerdo a eso, cómo lo van a resolver. La mordida cruzada, los diastemas, el IPR, como les explico, es Interproximal Reduction, sus siglas en inglés, y qué va a pasar con la línea media, si quieren corregirla o mantenerla. Esto es muy fácil, simplemente deben hacer clic en la opción que desean. Esto es lo más importante para mí, que son los últimos tres ítems. Primero, la queja del paciente. La queja del paciente es muy importante que pongan como les dice el paciente. Si el paciente les dice, me molesta el colmillo, pongan, le molesta el colmillo. Si le molesta la paleta, pongan lo que las palabras que use el paciente, pongan en queja del paciente. Debajo, donde dice instrucciones para la virtualización de la planificación, tienen que hablar de absolutamente todo. Primero les recomiendo que empiecen hablando en sentido general, qué pasa en el sentido vertical, transversal y sagital del paciente. Modificar clase 2, modificar clase 3, modificar la mordida abierta, la mordida profunda. Bueno, primero empiecen por eso y luego empiecen dando instrucción de diente por diente.
Hablen del 11, hablen del 12, hablen del diente que tiene carilla, hablen del diente que tiene corona, hablen del diente que no desean moverlo. Acá se pueden extender todo lo que ustedes desean. Y el último ítem son los archivos del escaneo. Ahí van a poder subir el archivo STL del maxilar superior y el archivo STL del maxilar inferior. En el caso de Self, nos permite realizar una previsualización del escaneo, que está muy bueno porque te permite visualizar, mejor dicho, previsualizar antes de mandar el escaneo, si el escaneo, uno, es del paciente que corresponde, y dos, si el archivo no tiene errores, porque si el archivo tiene estos errores del escaneo, la fábrica se los va a rechazar, van a perder tiempo y va a volver a ustedes. Entonces, para no perder tiempo, siempre fijen, sobre todo por lingual y por palatino de los 6 y de los 7, que el escaneo esté correcto. Esto es lo que les explicaba recién, que se está poniendo con el cuadrito rojo, que son las instrucciones para la virtualización de la planificación. Esto lo vuelvo a recalcar porque es muy importante siempre la queja del paciente, porque por ahí a nosotros nos molestan otras cosas, nos molesta la mordida, la oclusión, los contactos del paciente, pero al paciente simplemente le molesta la posición de un central. Entonces es muy importante siempre tratar de satisfacer a la necesidad del paciente, de corregir ese central que le molesta y después seguir con lo que nos molesta a nosotros, la oclusión, los contactos, pero tratemos siempre de escuchar y satisfacer al paciente, que es su necesidad principal por la que lo busca a ustedes. Y como les dije recién, la comunicación con el K-Designer tiene que ser muy clara, tiene que ser precisa, no debe ser breve, tiene que ser indicaciones precisas, hay que ser muy detallistas, hay que nombrar al diente por su número, hay que decir del 11, hay que decir del 12, del 21. También hay que aclarar, siempre les digo, qué va a pasar con los elementos 8, con las muelas de juicio. ¿Van a ser extraídas? ¿Van a ser parte del tratamiento? Es muy importante que siempre detallen qué va a suceder con los elementos 8. Una vez que completan todo esto, como les dije, es muy sencillo de cargarlo. Le va a aparecer esto, enviar después de guardar, y tienen dos opciones, sí o no. Si ustedes ponen sí, esto directamente va al centro de planificación para empezar el setup en desarrollo. Si ustedes ponen no, esto va a quedar como asunto de clínica pendiente. ¿Qué quiere decir el asunto de clínica pendiente? Que ustedes, por ejemplo, si el paciente no les terminó de dar el ok, o si les falta subir información, o si no están seguros de algo, lo pueden dejar pendiente sin que llegue al centro de planificación. Y si dicen que sí, va a quedar como setup en desarrollo. Vuelvo a repetir un poquito del Club Self. El Club Self estamos todas a disposición para que ustedes saquen sus consultas, hagan consultas de viabilidad, hagan mentorías, quieran saber de modificaciones 3D, hagan de entrenamientos personalizados, hagan invitaciones a eventos científicos, que eso les dije que son todas las semanas, y también pueden tener un chat personalizado. Les recomiendo que guarden este QR que le va a llevar directamente a la cabeza de Self acá en Argentina, que es la doctora Rocío Fernández, y por supuesto todas las que participamos de Self, de las speakers de Self de Argentina, en las cuales le vamos a poder dar tutoría y poder recomendarles viabilidad de un caso o si se va a necesitar de algún elemento auxiliar. Lo segundo que tienen es una mentoría. La mentoría únicamente está disponible cuando hay casos para aprobar. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes tienen un setup disponible para aprobar, apretando ese lapicito que se ve en la porción derecha, le va a permitir que en la cabecita que tiene un signo de pregunta, poder solicitar una tutoría. Pueden hacerlo por ahí o más rápidamente directamente con el WhatsApp de los chicos de Self o del Club Self, en la cual rápidamente pueden sacarse absolutamente todas las dudas de los casos que estén para aprobar. Bueno, acá yo había propuesto una pausa, pero si vamos bien, puedo continuar. Bueno, continuamos Perfecto. así. Continuamos, ¿verdad? Sí, sí, dale para adelante nomás. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ir a una parte muy importante, que es la parte del aorto y de los controles 3D. Siempre que hablamos de esta parte, yo les recalco
que esto no es una obligación, no es algo que tengan que realizar sí o sí, pero sí está muy bueno que ustedes sepan que es una opción que tienen ustedes para poder seguir decidiendo en su tratamiento de ortodoncia con alineadores. El aorto aparece en un cartelito que dice nuevo en rojo, es el centro de planificación. Le va a salir dos. Le va a salir el viewer, que es para el doctor, y el viewer para compartir. ¿A quién le pueden compartir? Al paciente, a un colega, a un amigo. Ese obviamente es solamente un visor, solamente lo pueden ver. En cambio, el que es el visor para el doctor es el que tiene todas las herramientas para modificar lo que ustedes deseen modificar de su tratamiento. ¿Cómo comparto el render? Simplemente copiando y pegando también, si ustedes quieren, el link. Es más fácil, si no, lo pueden compartir de las dos formas. Es muy interesante saber que tienen un montón de herramientas alrededor de la planificación del aorto. Si ustedes ven el lado derecho, donde dice mensaje del centro de planeamiento, está en azul, quiere decir que es un chat en lo cual, si ustedes lo abren, van a tener información muy valiosa del centro de planificación, en la cual le va a decir, doctora, por favor, fíjese bien los contactos, realice el stripping correspondiente. Son mensajes que le van a mandar directamente del centro de planificación y los cuales hay que leerlos. En el de abajo, en el que dice PDF, es un PDF que les recomiendo imprimir, doblar y guardar en la caja de cada paciente. Esto les va a permitir tener a mano los stripping, el seguimiento del paciente, dónde van los botones, el número de alineadores. Entonces, por ahí a veces alguno no está con la compu o con el iPad o con el celular a mano, no hay wifi o se corta la luz, lo que sea, ustedes tienen a mano su guía de ruta y lo que tienen que realizar con el paciente. Y por último, la que se ve con unas montañitas, es la documentación del paciente en la cual están todas las fotos, tanto intraorales, extraorales y todas las radiografías a disposición. Entonces ustedes lo apretan y ya tienen todo para recordar el caso del paciente. Ahora vamos a ir a lo de arriba, a donde están las vistas, que está de color verde. Son las distintas vistas que pueden observar los modelos. Pueden ver una vista única, una vista oclusal, una vista dual, que te permite, como te dice ahí abajo, ver el inicial y el objetivo. Y una compuesta en la cual te permite ver todas las vistas. Entonces ustedes tienen para verlo al caso en todas las vistas y literalmente en 360 grados, para poder observar, mostrarle al paciente, verlo por palatino, verlo por oclusal. Entonces está muy bueno tener todas estas opciones de vista. Ahora vamos a ir hablando ítem por ítem de lo que está a la izquierda. Como ven a la izquierda, lo primero que dice es la evolución, que es el staging, que les expliqué recién. El staging nos permite a nosotros saber qué diente se va a mover en algún alineador. Ustedes saben, al igual que la ortodoncia convencional con bracket, no todos los dientes se mueven al mismo tiempo. Algunos dientes se mueven antes, otros se mueven durante y otros se mueven después. Entonces, esto le va a brindar información a ustedes para saber, bueno, ahora en el alineador 6 se va a mover tal alineador, perdón, tal diente, otro diente no, ahora hay que pegar un botón, ahora hay que sacarlo. Entonces, esto es muy importante y te brinda información muy valiosa. Segundo, tenemos la numeración, donde dice el número. Te permite simplemente distinguir qué diente tiene cada número. Simplemente es una cuestión de organización. El tercero dice attachment. Te permite ver con o sin los attachments puestos en los modelos. El cuarto, el que dice IPR, como le dije recién, son sus siglas en inglés, que es Interproximal Reduction, es la cantidad de stripping que tienen que hacer. Siempre se tiene que hacer de acuerdo a la planificación que hizo el centro de planificación y respetarlo. Si el centro de planificación, por ejemplo, dice que hay que hacer 0,5 de stripping y ustedes no lo realizan, es muy factible que no se realice el movimiento que se tenía que realizar. Entonces es muy importante seguir y cumplir a rajatabla el IPR. Más adelante ya les voy a explicar cómo lo vamos a realizar y qué cuidados hay que tener al momento de realizar.
Por ejemplo, acá en este videíto pueden ver cómo esos distintos números van siendo modificados. ¿Por qué? Porque en blanco les aparece la cantidad de IPR que hay que realizar. Si ustedes ven esos rombitos que están entre dientes, ahora están gris. ¿Por qué? Porque quiere decir que el IPR finalizó. Es decir, en blanco es la cantidad que tienen que hacer. Les va a aparecer en azul, por ejemplo, si ustedes ponen el alineador 6 y dice 0.2, es porque en ese alineador tienen que realizar 0.2 de stripping. Y en gris quiere decir que ya tienen que haber completado esa cantidad de IPR. Entonces, como les digo siempre, 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 siempre controlen el strip. El que dice abajo, que dice cuadrícula, simplemente se pone un cuadriculado donde cada cuadradito mide 1 milímetro. Simplemente para diagnóstico y para tener una muy buena comunicación con el centro de planificación. Es muy importante esto que les digo ahora, que por supuesto tienen que saber que el botón izquierdo del mouse les permite rotar el modelo sobre su eje, mientras que el botón derecho les permite trasladarlo sin rotar. Entonces ahí lo pueden ir rotando o trasladando de acuerdo a lo que ustedes deseen, en todos los visores y en todas las vistas. Ahí donde dice super, debajo de cuadrícula, es algo muy interesante porque les permite ver cómo estaba el diente y cómo va a ir cambiando su posición a lo largo del tratamiento. Entonces esto es algo espectacular, no solo para ustedes, sino también para mostrarle al paciente cómo estaban los dientes, porque el paciente al verse todos los días en el espejo, por ahí ni se acuerda. Entonces las fotos, los modelos y esto que es la superposición es una herramienta muy útil también para motivarlo inclusive al paciente. Abajo dice contactos. Donde dice los contactos oclusales, únicamente lo podés controlar antes y al finalizar el tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes desean ver cómo va siendo modificada la oclusión a lo largo del tratamiento, tienen que ir a donde dice la sección que dice dinámica. Esta dinámica, donde ven ahí sección, oclusión, les permite ver cómo va modificando la oclusión a lo largo de todo el tratamiento. Entonces ahí van a poder verlo el durante, pero si desean ver el antes y el después, en la parte de contacto. Esta es un video que es muy interesante y una herramienta muy útil. Abajo donde dice medidas, te permite saber la medida en ancho y en largo de cada elemento dentario. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque te permite diagnosticar y saber si después vas a tener que hacer una resina o vas a tener que compensar algo em, con operatoria o con stripping en caso de las medidas. Luego tenemos la tabla dinámica de movimiento. La tabla dinámica de movimiento te permite, como dije recién, saber el rango de movimiento, saber cuánto se mueve cada diente en cada alineador. Por ejemplo, te permite saber donde dice traducción es la traslación vestibular, la traslación mesial, la rotación, la angulación, el torque, la extrusión. Entonces, todos estos números que aparecen en pantalla es muy valioso conocerlo y saberlo. Por supuesto, para ustedes. El overjet y el overbite también nos permite realizar una comparación inicial y final de cómo estaba la sobremordida y de cómo estaba el resalte, tanto antes como al terminar el tratamiento. Y por último, tenemos el análisis de Bolton. Pero sabemos que hoy en día, por supuesto que hay millones de análisis que realizar. El de Bolton sigue estando a disposición si ustedes lo desean. Recordando también que muchas veces, como pasa en la ortodoncia con bracket, después hay que realizar operatorias para compensar tamaños, largos o espesores. Pero es muy importante ya saberlo antes de empezar el tratamiento para poder comentárselo al paciente y poder tratarlo y que el paciente lo sepa de antemano antes de terminar con la ortodoncia con alineadores. Ahora vamos a hablar un poco de los controles 3D. Los controles 3D básicamente es que ustedes pueden mover los dientes ustedes mismos.
Esto, lo vuelvo a repetir, es únicamente si les gusta, si les interesa, si les divierte hacerlo. Si no, simplemente pueden ver el visor que les devuelve el self y si algo no les gusta, escribirlo con palabras y ellos se realizarán los cambios. Pero si ustedes se animan y si les gustan, a nosotros, por ejemplo, en nuestra clínica nos encanta realizarlo, que son modificarla nosotros mismos. Entonces van a apretar el botoncito azul que aparece ahí, que dice 3D modificar, lo van a apretar o directamente apretando el diente particular que quieren modificar y se le va a desplegar toda una serie de flechas. Ustedes pueden ver a la derecha que tienen dientes, attachment y elástico, arcadas y abajo dice plano oclusal. Esto es todo lo que ustedes pueden modificar. Entonces me parece muy importante saberlo, porque si a veces ustedes quieren algo puntual, es mejor que lo realicen ustedes mismos. De todos modos, el centro de planificación también lo puede hacer por ustedes. Antes de modificar, siempre debo corregir el canteo del plano oclusal de ser necesario. La rotación, la inclinación y la cantidad. Eso es para trabajar siempre con el plano oclusal correcto y después realizar el movimiento puntual de cada elemento dentario, pero siempre empezando por plano oclusal. Una vez que modificaron el plano oclusal y quedó como ustedes lo deseaban, van a empezar la modificación de cada elemento dentario. Quiere decir, si por ejemplo este 21, ustedes apretándolo, haciendo clic, van a tener un montón de flechas. Por ejemplo, si quieren la primera flechita, que es vertical, les permite modificar la intrusión y la extrusión. La segunda flechita, la traslación vestibular y lingual o palatina. La tercera flechita, la traslación mesial distal. Y la cuarta flechita, la rotación total o completa de la pieza dentaria. El movimiento de traslación es un movimiento en más. El diente se mueve corona y raíz completo. Otro muy interesante es la rotación en bisagra. La rotación en bisagra son esas dos flechitas que tienen ahí marcadas en verde, las cuales son mejor explicadas en estas imágenes. La rotación en bisagra tiene un punto fijo en mesial o un punto fijo en distal. Quiere decir, por ejemplo, si a ustedes les gusta el punto de contacto que tiene un elemento dentario por mesial, pero no por distal, dejan fijo mesial y mueven el distal hacia afuera o hacia adentro. También como un distal, ponen punto fijo en distal y mueven mesial hacia afuera o hacia adentro. Esto es diferente de la rotación, porque la rotación mueve todo sobre su eje, todo el elemento dentario en sí. En cambio, como les dije ahora, el punto fijo en mesial o en distal respeta el lado que a ustedes les gusta. El siguiente movimiento es el movimiento tip, es un movimiento en sentido mesiodistal. Cuando un diente se mueve en sentido mesiodistal, se puede llegar a producir un leve diastema y que ustedes tengan que realizar un IPR, un stripping, un interproximal reduction. El programa está seteado para que el stripping máximo sea 0,5. Si ustedes desean que se pueda realizar más, lo pueden desactivar. Ahora les voy a mostrar más adelante el botón que ustedes tocan. Entonces, si el IPR supera los 0,5 y ustedes no desactivaron, no les va a dejar. Pero si ustedes desactivaron, sí se les va a dejar realizar más de 0,5. La flechita siguiente es torque de corona o torque de raíz. Eso también lo pueden elegir ustedes. Si ustedes desean que se mueva solo la corona o solo la raíz. En caso de que ustedes estén realizando sus movimientos y, por ejemplo, en este caso se está produciendo un contacto oclusal excesivo entre el elemento 27 y el 38, les va a salir un contacto oclusal excesivo. Esto no es que va a interferir en su planificación, pero es algo que tienen que tener en cuenta. Por supuesto que en este caso estaba realizado por el tercer molar inferior, el cual debía ser extraído, pero es una información muy útil que tienen a mano y que tienen que tenerla en cuenta. Esto es lo que les dije recién. En caso de que el IPR máximo programado sea 0,5, ustedes lo pueden desactivar.
Lo desactivan, entonces por ahí puede haber un 0,6, un 0,8 que únicamente les va a dejar si esto está desactivado. Y la última flecha es la que yo siempre digo que nos lleva a la extracción del diente, porque es una flecha que te permite realizar todos los movimientos juntos, entonces ustedes van a entrar en desesperación. Entonces les recomiendo que no la usen a la del movimiento múltiplo porque realiza todo lo que les expliqué recién, de movimiento de intrusión, rotación, tip, todo lo que hablamos recién en una sola flecha. Y sin embargo es muy tediosa y les suele complicar la vida, así que les recomiendo que no la usen. También abajo está marcando las dos flechitas negras, nos permite comparar la posición inicial y la posición final de un elemento dentario. Por ejemplo, si ustedes están trabajando con el elemento 12 y quieren saber cómo estaba antes y cómo les ofrece el centro de planificación, no tienen que hacer clic. Simplemente apoyándose van a poder ir comparando cómo estaba y cómo les devolvió Self y cómo ustedes desean que esté. Y también en el recuadrito en negro les puse tres opciones que también están en el sistema, que es bloquear la posición de un diente, que, por ejemplo, si ya alcanzaron una posición deseada y no quieren que se modifiquen o apretar de más o de menos, lo bloquean. La segunda opción es establecer como no movible. Y la tercera posición es, si no les gusta lo que realizaron, pueden volver a la posición inicial. Repito mucho esto y hago hincapié de nuevo que esto es únicamente si a ustedes les gusta hacerlo, si les gusta realizarlo, si les gusta jugar con el programa, está a disposición. Si no, Self les devuelve el visor y ustedes lo aprueban o lo rechazan. Si no les gusta nada, lo pueden escribir en palabras, decir, por favor, modificar tal cosa. Entonces, no hace falta que lo hagan a esto si no les gusta. Yo, por supuesto, les explico porque me parece algo grandioso y muy valioso y de las pocas marcas que ofrece esto y me parece muy importante saberlo, pero si ustedes no lo desean, pueden no realizarlo. Como les dije también hace un rato, van a tener la posibilidad de modificar attachment y los elásticos. Ahí está marcadito en un cuadradito negro los elásticos. Las líneas que ustedes ven en diagonal son las escotaduras para los elásticos. Y la redondela es para poner un botón. Eso está a gusto y placer de ustedes de jugar con su imaginación y con su rol de ortodoncista y de poner y sacar. Por ejemplo, si ustedes saben que el paciente no es colaborador, prefiero que no le pongan el botón y que no le pongan la escotadura, porque si ustedes saben que el paciente no va a usar las gomas, es preferible que las saquen. Y como les dije recién, los attachments convencionales, que son los que se pueden modificar de forma de tamaño y de posición, los pueden modificar, como dice ahí en la flechita en rojo, si lo quieren más gengival, si lo quieren más oclusal, pero si el botón se pone en una zona que puede interferir con la producción del alineador o con un contacto como está al lado derecho, les va a salir en rojo y no les va a permitir ponerlo. Si está todo bien, va a aparecer en amarillo. Pero siempre sepan que no hay que ponerlo muy oclusal y tampoco muy gingival, porque puede interferir y les pueden rechazar. Pero como les dije, los convencionales pueden sacarlos, pueden ponerlos, pueden modificarlos como ustedes lo deseen. Y por último, tenemos donde dice arcadas. Donde dice arcada, ustedes van a poder controlar la expansión y la contracción de la arcada. Ustedes pueden observar en la pantalla que la arcada tiene unos puntitos verdes. Esos puntitos verdes les va a permitir a ustedes contraer o expandir la arcada como ustedes lo deseen. Y a la vez, por supuesto, en sentido transversal o en sentido sagital. Y esto es muy importante, que es lo que recuadré en negro, que es lo que dice simétricamente o igualar. Simétricamente quiere decir que si usted está activada la función simétricamente, quiere decir que el lado derecho y el lado izquierdo van a ser iguales. Todo lo que se haga del lado izquierdo va a ser igual al lado derecho o viceversa. Si eso está desactivado, quiere decir que lo que ustedes modifiquen en la derecha no se va a hacer en la izquierda. Y abajo dice igualar. Ustedes, por ejemplo, van a estar trabajando en el maxilar superior. Y si está puesta la opción de igualar, quiere decir que el maxilar inferior va a acompañar el movimiento de expansión o de contracción del maxilar superior.
Y si esta opción no está activada, no se va a igualar. Entonces, lo que se realice en el maxilar superior va a ser independiente de lo que esté en el maxilar inferior. Una vez que terminaron de realizar todos los cambios deseados, todo queda guardado. Y ustedes van a poner entregar y va a salir un recuadro que diga información adicional. Esta información adicional no hace falta que ustedes agreguen todo lo que ya cambiaron. Simplemente poniéndole, hola, buenos días, por favor, respetar mis cambios en la medida que sea posible, por supuesto. Y muchas gracias. Simplemente se pone OK, se manda y a los días se recibe una nueva planificación 3D. Son muy rápidos tanto para los renders como para las correcciones. Realmente son muy rápidos los chicos del centro de planificación para enviar las correcciones. ¿Cómo aprobar el caso? Para aprobar el caso, ustedes pueden tener, por ejemplo, en el caso de este que teníamos 3 casos para aprobar, que dice revisión 1, 2 y 3. No necesariamente la revisión 3 es la que vayan a aprobar. Capaz que desean aprobar la revisión 2. Entonces, una vez que ponen sí para aprobar el pedido, tienen que tener en gris la planificación que desean aprobar. Entonces, si desean aprobar la 3, tienen que salir en gris. Pero si desean aprobar la 1 porque la 1 le gustó más, tiene que aparecer en gris la número 1. Esto es muy importante y estén muy atentos en el momento de aprobar la planificación para no cometer errores. Bueno, ahora vamos a hablar de los recursos auxiliares, que es la parte que más me gusta hablar, porque yo hoy en día creo que los alineadores son para todo el mundo, siempre y cuando el ortodoncista sepa saber elegir correctamente los recursos auxiliares que se pueden usar. Como la ortodoncia misma, los alineadores también requieren de mucha imaginación como ortodoncistas y poder implementarle todo lo que ustedes desean. Unas gomas criss-cross, unas gomas para cupla, por ejemplo, para los premolares que son tan tediosos por ahí de rotarlos. Se puede aplicar gomas en efecto cuplas, como ven en la foto de abajo en el medio, con unos elásticos para producir y ser más predecible el movimiento de esos premolares. También, por ejemplo, acá tenemos millones de recursos auxiliares, de cantilever, tenemos de una goma en forma de hamaca para mejorar la extrusión. Nosotros sabemos que la extrusión es un movimiento complicado de realizar con los alineadores, entonces ustedes se pueden ayudar, por ejemplo, con estos botones que se ponen por vestibular y por palatino con una goma en forma de hamaca, que es un recurso buenísimo para aplicar. Pueden usar microimplantes, por supuesto. Hay microimplantes para distalar, hay microimplantes para cerrar espacios después de una extracción, hay power arms, hay gomas. Y esto también se utilizó el doctor Alfredo Álvarez, por ejemplo, para verticalización de un molar, en lo cual, como les digo recién, ustedes pueden jugar con su imaginación, jugar con sus herramientas, elegir. Hoy en día yo elijo trabajar con alineadores, me gusta, estoy feliz, creo que puedo seguir siendo ortodoncista trabajando con Self porque me permite elegir, me permite decidir. Entonces les recomiendo que se animen, que elijan bien el caso, que pidan ayuda, no pidan ayuda, con mucho gusto será dada. Entonces, hoy en día la ortodoncia es con alineadores, les diría más del 90% de los casos. Hoy el paciente va en busca de alineadores. Los alineadores son la ortodoncia del hoy, del presente. Entonces hay que saber aprovecharla, hacerla híbrida, agregarle los aditamentos necesarios, pero realmente los alineadores vinieron a cambiar y a revolucionar el mundo de la ortodoncia. Ahora vamos a hablar de la rutina clínica, que es lo que se hace básicamente cuando le llega el alineador al consultorio. ¿Qué van a hacer? Primero voy a hablar un poco de las ventajas que tiene el alineador para el odontólogo. Primero, por ejemplo, el aumento de rango de pacientes por marketing. No sé si en su consultorio pasa, pero en nuestra clínica pasa mucho que el paciente va en busca de alineadores. El paciente ya hoy en día no busca un bracket, no busca una ortodoncia convencional, busca un alineador, le gusta el alineador. Dos, menor tiempo frente al paciente, pero más trabajo de escritorio. Eso es verdad.
Trabajamos menos con el paciente al frente, eh, las consultas para los cambios de alineador o para el seguimiento suelen ser muy cortas, pero el trabajo de escritorio es mayor, tienen que sentarse a planificar. Personalmente a mí me gusta mucho el trabajo de escritorio, me gusta trabajar, ver la radiografía, estar tranquila, tomar un mate. Entonces, realmente hoy en día es menor tiempo frente al paciente, pero más trabajo de escritorio. Tercero, que me parece muy importante, son menores urgencias. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente ya no va a venir, que se despegó un bracket, que le pincha un alambre, que le molesta para comer, que se lastimó durante el fin de semana. Entonces la urgencia, como mucho, puede ser que rompió o que fracturó un alineador, pero no una urgencia que ustedes tengan que verlo usado un domingo porque algo pinche o algo moleste. Y cuarto, que es muy bueno y que va de la mano con el marketing, que es que el paciente puede ver el final. Entonces, el paciente puede observar el resultado final antes de empezar su tratamiento. Y eso es muy valioso, tanto para ustedes como para el paciente. El paciente se motiva mucho cuando ve cómo le va a quedar su boca. Entonces, ¿qué se realiza en la primera cita una vez que ya les llegó los alineadores a ustedes? Se realiza las indicaciones de higiene, y esto voy a hacer mucha hincapié. Los alineadores realizan que el paciente mejore en su higiene y también no es como el bracket que por ahí el paciente viene con mucha placa, que el paciente viene con comida o que junta más sarro. El alineador es muy higiénico, pero ustedes también tienen que hacer mucho hincapié con los pacientes en que tengan buena higiene. El patrón de cambio, los alineadores se sabe actualmente que permiten un cambio de 7, 10 o 14 días. Eso lo van a decidir ustedes como profesionales y de acuerdo al caso clínico, por supuesto. ¿Cómo se lo van a colocar? ¿Cómo se lo van a sacar? Es muy importante enseñarles en la primera cita, porque al ser algo nuevo para el paciente, entran en desesperación para ponérselo y en desesperación para sacárselo. Entonces es muy importante dedicarle unos minutitos a enseñarle al paciente. El tiempo de uso, innegociable 22 horas al día. No es para dormir el alineador. El alineador es 22 horas al día. Se lo saca únicamente para comer y únicamente para cepillarse los dientes y comprobar el ajuste. Ahora le vamos a explicar un poquito cómo es toda esta situación del ajuste. Entonces, ¿cómo pasa? ¿Qué incluye tu alineador self? A usted le llega directo desde Brasil esta caja que viene con la casca, con los alineadores del principio al fin. Esta es una pregunta que nos hacen muy frecuente, que si no viene con matriz para los attachments. Y si viene, está el último de la tira larga, larga, larga de alineadores, es la última, el template o la matriz para los botones. Viene con un neceser grande, que es regalo y un obsequio para el paciente, que viene con elementos de higiene, y viene un neceser más pequeño, en lo cual, por supuesto, como lo dije recién, viene con toda la identificación, con todo su logo y todo su packaging, que es muy importante. Y ese pequeño neceser nos viene muy bien para la cartera, para la mochila. Entonces, el neceser grande va para la casa, para el regalo para el paciente, y el chiquitito viene siempre a estar en la cartera o a mano. Es muy importante también que le recuerden al paciente que es ideal que ande también con un cepillo de dientes como si fuera una ortodoncia convencional, porque lo ideal siempre es que antes de volverse a poner los alineadores se realiza una higiene de los elementos dentarios antes de poner el alineador nuevamente. Este informe es que les dije yo hace un rato que está muy bueno imprimir y guardar en la caja de cada paciente. Por las dudas, se corte el internet, se corte la luz o lo que fuese, es muy importante que impriman, guarden en cada caja del paciente. La instalación. En la instalación de los alineadores hay tres cosas que tienen que tener en cuenta. Los attachments, el IPR y el monitoreo. ¿Qué quiere decir de los attachments? Esta que ven ahí en la pantalla es un template o una matriz para poner los botones. Es de un plástico muy, 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 muy finito y sirve justamente para colocar los botones. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que lo hagan por sector. Sector 1, sector 2, sector 3 y sector 4. Algunas veces pueden hacerlo todo un arcado, sí, por supuesto, va a depender del caso, de cómo esté la salida del paciente, si el paciente coopera o no coopera, se lo puede hacer tranquilamente. Sí les recomiendo que los elementos dentarios 7 los pongan solos. Son un poco más complicados de hacer, pero poniéndolos solos no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo hacen ustedes? Primero, por supuesto, hacen una profilaxis de las zonas que van a grabar.
Y antes de empezar con todo el grabado y el adhesivo del paciente, carguen la matriz. Carguen la matriz, recórtenla de acuerdo a cómo la vayan a poner y déjenla preparada para que sea más rápida la colocación. Entonces, van a grabar, graben únicamente donde va el botón, no graben toda la cara vestibular, graben puntualmente donde va a ir el botón y así es como queda luego de haber puesto los botones, por ejemplo, en este caso en la arcada superior. Este caso es un caso que se trata a distancia de una paciente que vive en Buenos Aires, que se está realizando los alineadores para cerrar una mordida abierta anterior. Luego pone los botones de abajo y así es cuando queda el alineador con los botones puestos. Esta luz violeta, que la pueden conseguir en cualquier lado, les permite ver los excesos de los botones. Los botones suelen tener muchos excesos que por ahí uno cuando en el día de la instalación está muy cansado y el ojo clínico ya no los ayuda mucho, lo pueden ver en la siguiente sesión. Pero les recomiendo siempre sacar, ya sea con un bisturí, con una multifilo, con un disquito de papel, los excesos alrededor del botón para mejorar la adaptación del alineador y por supuesto para que no sea más resina pegada en el elemento dentario. Acá, con permiso de la paciente, pusimos la foto de ella muy feliz luego de recibir sus alineadores. Puede ver en la foto derecha su mordida abierta, la cual me olvidé de colocar una foto final. Ya estamos en la última etapa con la paciente terminando y cómo está completamente cerrada su mordida abierta en menos de 8 meses. Los alineadores funcionan bárbaro para cerrar mordidas abiertas. Tuvimos varios casos similares y realmente son muy eficaces. El momento del cementado, la verdad que no es en todos los casos, pero sí suele suceder que el botón no haya que pegarlo todo en la primera cita. Capaz que el botón sea simplemente para el movimiento final y haya que pegarlo recién, por ejemplo, en el alineador 12. Entonces, con el mapita que yo les expliqué que hay que imprimir, en ese puntito rojo que dice cementar attachment, vean cuándo hay que cementarlo. No siempre es en el principio, pero sí la mayoría de los casos. Es muy importante, controlar el IPR o el strip. Se controla con estos calibradores o gouges, como se llaman. Los pueden inclusive comprar en una casa de ferretería. Les permite conocer la medida. Yo creo que los chicos de Bertón deben vender. Yo tengo los míos heredados de mi mamá hace muchos años y la verdad que andan fantástico y deben controlar, porque el IPR no se mide a ojo. El IPR se mide con el calibrador, porque si dice 0,2, 0,4 o 0,5, tiene que ser la medida justa. Entonces tienen que controlarlo. Hoy en día existen millones, pero millones de formas de realizar el stripping, con instrumental rotatorio, con instrumental manual. Con lo que ven ahí a la derecha se llama sombrerito chino, es una piedra que permite cuidar la papila y no lastimarla. También pueden, como ven en la foto de la derecha, perdón, de la izquierda abajo, poner unas gomas de separar, mandarlo al paciente un ratito afuera, ir viendo otro paciente y cuando el paciente viene ya se presenta esa leve separación, por supuesto, las que les permite realizar el stripping sin dañar el tejido blando. Es muy importante el stripping, como les dije recién, los alineadores son un sistema cerrado que actúan por empuje del elemento dentario. Entonces necesitan espacio para mover los elementos dentarios. Entonces el IPR es muy importante de realizar y de controlar sesión a sesión y de seguir de acuerdo a la planificación. Como les expliqué hace un rato, en la foto de arriba es el total a realizar, aparece de blanco. Abajo a la izquierda, cuando el rombito se divide a la mitad, mitad azul y mitad blanco, quiere decir que en ese alineador tienen que realizar, por ejemplo, en este caso, 0,2. Y a la derecha, cuando aparece en gris, quiere decir que el IPR ya debería estar completado para ese alineador. Entonces repiten mucho el stripping para que el caso se vuelva predecible y que los movimientos se realicen de acuerdo al centro de planificación o mandado. El monitoreo, que son las consultas, hoy en día los alineadores son un sistema que te permiten ver al paciente muy poco, y es la realidad. Hay profesionales que deciden verlo cada 2 alineadores, cada 3, cada 4. Personalmente en la clínica los vemos cada 2 alineadores. Quiere decir que el paciente viene, se le instalan los botones y se le da el alineador 1 y 2. Y luego el paciente viene para el 3 y el 4. Pero eso ya es decisión personal, es la decisión de cada doctor.
Por supuesto, también depende mucho del paciente, de la higiene del paciente, de qué tan responsable sea el paciente. Entonces, eso ya lo van a decidir ustedes. Personalmente, a nosotras nos gusta verlo cada 2 alineadores. El monitoreo, ¿qué tienen que hacer cuando viene el paciente? Primero, control del seguimiento del tracking. El tracking es controlar que la boca del paciente y el render del paciente estén igual. Quiere decir que vayan iguales. Si ustedes ven que en el render se movió el 21 y en la boca del paciente no se movió el 21, hay algo que está fallando. El uso de los alineadores, el stripping. Entonces, siempre hay que visualizar todo. También hay que ver la integridad de los attachments. No se olviden que son agregados de resina. Por supuesto, hoy en día existen un montón más de materiales para realizarlo. A mí particularmente me gusta la resina. Entonces, tienen que ver que estén íntegros, que no se hayan fracturado, que no se hayan salido. Entonces, controlen la boca del paciente y el plástico. Si en el plástico está el botón en el 12, en el 13 y en el 17, controlen que estén los mismos alineadores, los mismos botones en el alineador como en la boca del paciente. Luego tienen que ver la adaptación del plástico por incisal y gingival. El plástico tiene que adaptarse como un guante, como una media, tiene que calzar perfecto. No tiene que haber desadaptaciones, no tiene que haber polleritas y es muy importante que no tiene que haber una luz. No debe haber luz entre el borde del alineador y el borde incisal. Únicamente puede presentarse esa luz en caso de instrucciones que estén programadas que se van a realizar, por supuesto. Ahí el diente debería tener su espacio para bajar y acomodarse. Pero si no hay una instrucción, no tiene que haber esa luz. También, por supuesto, el control del uso de los elásticos son de las gomas de clase 2, de clase 3 o de asentamiento. Y controlar con hilo dental siempre que haya un espacio, por ejemplo, o que el hilo dental pueda pasar correctamente y que haya lugar para realizarse los movimientos. Entonces, estos controles no duran más de 10, 15 minutos, en lo cual hagan mucho hincapié en la charla al paciente y cansen al paciente con el tema del uso. Es muy importante. La gran desventaja, entre comillas, que yo puedo decir de los alineadores simplemente es que dependen del paciente. En la ortodoncia convencional o la ortodoncia fija, depende de ustedes, de su habilidad como operador, de su habilidad como ortodoncista, pero en los alineadores depende puramente que el paciente los use las 22 horas diarias. Ahí, como lo dije recién, siempre controlar la boca del paciente con la boca que aparece en el render. Esto es muy importante y nos va a permitir darnos cuenta si realmente se están realizando estos movimientos o si, no, o si algo está fallando en el camino. Esta, por ejemplo, es una foto que me encanta, que es de una distalización secuencial. Distalización quiere decir llevar los dientes hacia atrás. Acá vemos cómo la separación entre el 6 y el 7, que me dice el render que se debía realizar, realmente sí se está realizando. Por supuesto que la vida real y el render pueden tener alguna variación, pero tenemos que ver esa separación que sí se está realizando. Y estas son las consultas más frecuentes. ¿Qué pasa si se me pierde o si se me fractura un plástico? Gracias a Dios, el plástico de Self es tan bueno, el copoliéster es tan bueno que no fractura. Y en los muchísimos casos que tenemos en la clínica, nunca tuvimos una fractura del plástico. Pero acá hay dos cosas. Si el paciente no usó el alineador ni 24 horas, sí tengo que realizar una repetición o ustedes se comunican con los chicos de Self y les piden los STL, que es el archivo crudo del modelo del alineador que perdió el paciente. Si perdió el alineador 6, se lo comentan a los chicos de Self, los chicos les mandan los STL y los imprimen y estampan una placa a ustedes o con el técnico de confianza de ustedes para salir de la emergencia. Pero si el paciente lo usó por lo menos 2 días, por lo menos 48 horas, la adaptación, la flexibilidad y la elasticidad del copoliéster permiten pasar al siguiente alineador y que el plástico, al tener tanta memoria elástica, permita recuperarse del movimiento perdido. Por supuesto que no permite, si perdió 2 alineadores, por supuesto que no. Pero si perdió un alineador, la elasticidad y la calidad realmente del plástico, que para mí es algo que distingue a Self, les permite pasar al siguiente. Y eso es algo muy
muy valioso y que tienen que tener en cuenta que es una herramienta que tienen a mano. Como les dije recién, gracias a Dios, en la mayoría de los casos, es decir, en todos los casos que tenemos acá en la clínica, nunca hubo una fractura ni fisura del plástico. Bueno, y acá hay algo que, por si no quedó muy en claro, es el tema de los refinamientos. Particularmente después de haber trabajado con varias marcas, me di cuenta que trabajar con refinamientos es el éxito, porque te permite a vos trabajar de principio a fin con el paciente. Entonces el paciente no es que va viendo su boca por etapas y se va llegando es como viajar y hacer escalas. Para viajar a Europa y tener que hacer una escala, dos escalas o tres escalas, que es bastante tedioso, a diferencia de viajar a Europa de un solo tirón. Entonces, yo lo comparo siempre con eso para explicarle a los pacientes el por qué. Los refinamientos están disponibles para finalizar un caso, para si algún movimiento no se realizó, para si faltó algún detalle, para mejorar la oclusión, para permitir al paciente que use gomas de asentamiento. Pero el caso principal y el tratamiento inicia y termina. El refinamiento es para detalle y para finalización. Es una herramienta, como le dije recién, súper valiosa. Como les digo, depende del paciente los alineadores. Hoy en día la mayoría de los pacientes los busca los alineadores, quiere y los desea hacerse los alineadores porque hoy en día todo gira alrededor de lo estético y eso hace que los alineadores estén en su mejor momento y tengan mucho auge, juegan con su imaginación, agréguenle recursos auxiliares y como les dije recién, por supuesto están a disposición todos los contactos que ustedes deseen, revisar sus consultas o lo que necesiten, no solamente de la doctora Rocío, está mi teléfono también, por supuesto, para casos de viabilidad, para consultas, para lo que ustedes deseen. Con gusto vamos a estar a disposición de ustedes. Les invito a que se animen, a que entren en el mundo de los alineadores, que es un mundo fantástico y que realmente cada vez hay mejores novedades y mejores tecnologías. Por eso no quería dejar de invitarlos al módulo intensivo que va a dictar la doctora María Vilarraza, que es una referente, una realmente excelente doctora ortodoncista que trabaja con los alineadores Angel Aligner, como les comenté hace un rato de la fusión Self y de Angel Aligner en Brasil. Entonces, les recomiendo dos cosas. Primero, que realmente si tienen la posibilidad, realicen el módulo intensivo de la doctora María Vilarraza, que es un placer, en la cual van a ver todo acerca de biomecánica, van a seguir aprendiendo de alineadores y las nuevas tecnologías para llevar realmente los tratamientos con alineadores a un excelente nivel y dar lo mejor por sus pacientes, que son al fin los que importan hoy en día. Y por último, también quiero invitarles a la acreditación de Angel Aligner, que es un webinar gratuito que va a estar a cargo de la doctora Rocío Fernández, una excelente ortodoncista también, que se va a dictar el martes 28 y miércoles 29 de julio. Entonces, primero quiero invitarles también a lo de Angel, pero también al módulo intensivo de la doctora Vilarraza. Quiero darles gracias a los chicos por supuesto, de Self y de Ortodent, que me dieron la oportunidad de estar hoy con ustedes. Y, por, por supuesto, quiero darles todos mis conocimientos de alineadores. Hoy en día, como les digo, es el boom de la ortodoncia digital, y cada vez crece más. Entonces, los invito a todos que hagan su primer caso, que prueben, que se saquen los miedos, que van a ver que es algo muy sencillo de realizar y realmente muy lindo y muy satisfactorio para ustedes. Así que quedo a disposición de todos ustedes. Y bueno, nada, agradecerles a Saka, a Maxi y a todos los chicos de Ortoden por supuesto, la oportunidad de estar acá este jueves compartiendo con ustedes algo que me apasiona mucho, que son los alineadores. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Te digo una cosita, justo consultaron ahí en el chat, ¿qué son los refinamientos? Consultaron. O sea, si bien se explicó bien, les explico bien lo que es el refinamiento. O lo querés explicar vos si querés. Así. Sí, justo lo volví al finalizar, Max, al final lo repetí, los Sí, refinamientos sí, son... recién, por eso, recién lo consultaron, que se capaz que quedó una duda. Perfecto, lo vuelvo a Así. explicar. Son alineadores extra que le provee la marca para terminar o finalizar el caso o algún movimiento que haya quedado sin realizar o algún detalle que hayan visto cuando terminen el tratamiento. Son alineadores extra incluidos, que se valora un montón para poder terminar correctamente el caso como desean. Y no todas las marcas lo ofrecen. Así que me parece excelente tenerlos a mano. Perfecto. Eso también depende, el plan que les toque, es Por la supuesto. cantidad de refinamientos y la cantidad de años que
que les abarca ese refinamiento. Igual también consultan precios, eso sí, después si quieren nos los piden por WhatsApp y está todo explicado ahí. Los precios, los refinamientos, la cantidad, todo. Así que nos lo solicitan y les mandamos Perfecto. el PDF completo. Así que si no hay más preguntas, después dicen todo excelente, así que muy bien, Fran. La verdad que Bueno, se muchas entendió todo. gracias. Lo que deseen está a disposición. A ver, ahí justo están consultando por envíos, costos, eso también. Todos nos consultan por WhatsApp, que es más específico administrativo. Nos Por preguntan por el supuesto. WhatsApp que les mandamos el link. Así que eso después más personalizado les respondemos. Perfecto. Pero más o menos desde que, para que tengan una idea, desde que se aprueba un tratamiento en la plataforma, tardan entre 20 y 30 días en llegarnos y en llegar a su consultorio, para que tengan una idea de tiempo, más que nada. Así que creo que ya está todo, Fran. Muchísimas Bueno, muchas gracias. Se gracias. entendió clarísimo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a vos y gracias a todos por participar.